Comencemos pidiendo a Dios que esté con nosotros. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta tarde, esta preciosa tarde de mayo, te pedimos que sea para nuestro beneficio espiritual el haber venido aquí, este tiempo en que pensamos, oramos y estudiamos. Pedimos por tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. La pasada noche tuvimos un estudio histórico y esta mañana un estudio bíblico. Creo que con esta he estado en esta iglesia al menos 4 veces, quizás alguna más, tendría que mirar. Vosotros ya habéis escuchado mis presentaciones básicas sobre justicia por la fe y el propósito del adventismo. Este fin de semana nos estamos adentrando en estudios más avanzados, pues necesitamos hacer eso, profundizar, descubrir qué intenta decirnos Dios en estos días. Esta primera reunión esta tarde será otro estudio histórico, mientras que la segunda será un estudio bíblico. Así que tendremos uno de cada esta tarde. Quizá os hayáis estado preguntando a qué se refiere el título de esta tarde, a 5 años de las puertas del cielo. ¿Qué significa eso? Esta tarde vamos a estudiar los 5 años más importantes de la historia del adventismo. Llevamos aquí mucho tiempo, más de 150 años, y aquellos fueron los 5 más importantes en la historia del adventismo. En aquel periodo estuvimos más cerca de las puertas del cielo que nunca antes ni después. Estuvimos más cerca de una ley dominical nacional entonces de lo que lo estamos hoy. La imagen de la bestia se estaba formando pieza a pieza. Al comenzar a proclamar grupos cristianos reformadores, volvamos a Dios, sigamos su senda. Los Estados Unidos estaban en una grave recesión, muchos bancos cerraban y la depresión se extendía por el mundo. ¿Suenan algunas de esas cosas como de lo que hablamos cuando decimos que Jesús viene pronto? Son exactamente las mismas cosas que experimentaremos si estamos vivos para ver la venida de Cristo. ¿Cuál fue este periodo de la historia? Fue hace mucho, de 1888 a 1893. Esos son los 5 años más importantes en la historia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, hace más de 120 años. Escuchad esta cita de Ellen White sobre lo importante que fueron esos años. Fue escrita en 1898, 5 años tras 1893. Si el propósito de Dios hubiese sido llevado a cabo por su pueblo dando el mensaje de misericordia al mundo, Cristo habría venido a la tierra y los santos ya habrían recibido su bienvenida en la ciudad de Dios. Eso es realmente importante. Si hubiéramos reaccionado a lo que estaba sucediendo entonces, el mensaje habría salido a todo el mundo. El fuerte pregón habría hecho su obra y nuestros antepasados estarían en el cielo. Aquella fue la generación de mi bisabuelo y estaba planeado que él fuera trasladado, de acuerdo a lo que acabo de leer. La cita es un poco difícil de encontrar. Está en el Australasian Record, 15 de octubre de 1898. Durante la próxima hora vamos a analizar este periodo de 5 años. Es mi esperanza que si aprendemos las lecciones de este periodo, podemos estar ahora mismo a 5 años o menos de las puertas del cielo. Si aprendemos las lecciones. Si no, no puedo ni imaginar lo que puede pasar. Seré muy específico y muy directo esta tarde. Voy a nombrar individuos implicados en lo que sucedió, que desempeñaron un papel en los 5 años más importantes de la historia de la Iglesia Adventista. Comencemos. Os daré referencias de los escritos de Ellen White si las queréis. En la Conferencia General de 1893, W. Prescott clarificó cuál fue el punto de comienzo de este periodo crucial. Él dijo: ¿cuánto tiempo hace desde que Dios comenzó a enviar en manera especial esta luz, esta instrucción y esta reprobación para vosotros y para mí? Echad cuentas, 4 años. Es el 4º año desde Minneapolis y vamos para el 5º. Dios ha esperado y reprobado, ha esperado y reprobado. 4 años. 4 años desde 1888. A.T. Jones asoció este tiempo al comienzo de la lluvia tardía. Él dijo: la lluvia tardía y el fuerte pregón es la enseñanza de justicia. Ahora, hermanos, ¿cuándo comenzó con nosotros como pueblo ese mensaje de la justicia de Cristo? Sí, hace 4 años. ¿Dónde sucedió? ¿Qué rechazaron los hermanos en Minneapolis? El fuerte pregón y la lluvia tardía. En otras palabras, nos apartamos de la lluvia tardía que había de ser derramada por Dios y por el mensaje dado al mundo entero durante ese periodo de 5 años. No sé vosotros, pero yo he vivido un buen tiempo en la Iglesia Adventista del Séptimo Día y no he visto un periodo en mi vida donde claramente pudiera decir que estuvimos muy cerca de la segunda venida de Cristo, excepto justo ahora. Tampoco en los tiempos de mis padres, en los primeros años del siglo XX, ni después en los años 50 y 60. No veo un periodo durante ese tiempo en el que el Señor claramente pudiera haber venido.
La más clara evidencia que he encontrado de cuándo podría haber venido es en aquel periodo de 5 años, hace más de 120. Veamos otra cita de A.T. Jones. Sé que algunos aceptaron el mensaje, otros lo rechazaron completamente. Otros tratan de quedarse a medio camino, pensaron en tomar un camino intermedio. Y, aunque no lo recibieron exactamente, ni exactamente se comprometieron con él, están dispuestos a ir a donde la marea vaya al final, a donde vaya la mayoría de la gente. En vez de resistir noblemente en el temor de Dios y declarar ante ese ataque, es la verdad de Dios y yo la creo, ellos comienzan a ceder y, de manera pesarosa, presentan excusas por aquellos que lo predican. Hermanos, la verdad de Dios no necesita excusa. Todo lo que necesita la verdad de Dios es que tú y yo la creamos y la apoyemos ante todos los ataques que pueda recibir, haciendo saber que se apoya a los mensajeros que Dios envía, puesto que Dios los envía con el mensaje. Creo que hoy vemos las mismas cosas. Muchos tratan de tomar un camino intermedio, disculpándose por los errores de los que se arriesgan a presentar el mensaje. Y, amigos míos, sentarse en la valla es muy peligroso, porque la valla es del diablo. Os lo garantizo. Necesitamos tener en mente algunas actitudes que fueron habituales en aquel periodo. Mick McGuire relata los recuerdos de Hebe Starr acerca de los eventos de 1888 en una carta que escribió. Se alquiló el sótano de un gran edificio y varios delegados se alojaban allí por la noche. Una gran cortina colgaba a lo largo de la sala y el pastor Starr y su mujer dormían en un extremo, mientras que 4 o 5 ministros ocupaban el otro extremo. Una noche el pastor Jones había dado un poderoso discurso, que fue muy apreciado por el pastor Starr y su esposa. Ellos llegaron a su habitación profundamente impresionados y, tras orar, se acostaron. Tras un rato, llegaron los hombres, hablando, riendo y ridiculizando las declaraciones del pastor Jones. Uno de los hombres, el pastor C., llamó al pastor Jones con un apelativo desfavorable que impactó a los Starr. A la mañana siguiente habló la hermana White. Ella dijo que un ángel la llevó de habitación en habitación. Finalmente, ella señaló al pastor C. y le dijo: «Pastor C., estoy avergonzada de usted por llamar con ese apelativo a quien está dando un mensaje del Señor». Y era exactamente el apelativo que el pastor Starr había oído la noche anterior. Ese es el espíritu que había en 1888. No había mucha objetividad. Abundaba lo subjetivo y lo personal. Dice Ellen White sobre ese tiempo en una carta que escribió en 1893. «Fui conducida por las habitaciones ocupadas por nuestros hermanos en aquella reunión y oí aquello de lo que todos estarán un día terriblemente avergonzados. Si no es en el juicio, cuando toda obra aparecerá en su verdadera luz». En las habitaciones había un testigo de cada comentario, las bromas impías, la sátira, el sarcasmo, las mofas. El Señor Dios de los cielos estaba disgustado con ustedes y con todos los que participaban en la algarabía y en ese espíritu duro y vulgar. Se ejercía una influencia satánica. Algunas almas se perderán por ello. Materiales de 1888, páginas 1138 y 1139. Obviamente había un muy serio problema de actitud en 1888. Un espíritu de prejuicio, falta de respeto, crítica. Amigos míos, si no estamos de acuerdo con algo que oímos, no lo ridiculicemos. Ese es el espíritu de Satanás. Podemos escuchar serenamente y mostrar nuestro desacuerdo cortésmente, pero no ridiculizar o hacer burla. Esos son los métodos del diablo, y ese fue quizás el problema más importante de 1888, ese espíritu. Por cierto, ese espíritu no desapareció en los años 1890. En 1945, Norval Peace dijo sobre Jones: en 1893, él era mordaz, vehemente y casi vitriólico en sus aseveraciones. Solo unos meses después de las asambleas, Jones recibió una carta de la señora White en la que le advertía sobre el peligro de las declaraciones extremas. De modo que era mordaz, vehemente y casi vitriólico en sus aseveraciones de acuerdo con Peace. Gracias a Dios, no todos lo veían así. En 1926, A.G. Daniels, presidente de la Conferencia General por entonces, miraba retrospectivamente y esto es lo que decía 38 años después de Minneapolis. ¡Qué triste! Es profundamente lamentable que este mensaje de la justicia de Cristo fuera dado con la oposición de hombres sinceros y bien intencionados en la causa de Dios. El mensaje nunca ha sido recibido, ni proclamado, ni se le ha dado libre curso tal y como debería para transmitir a la Iglesia las bendiciones inconmensurables que contiene. Este análisis tira por tierra completamente la propagada idea de que, hacia 1900, la mayoría habían aceptado el mensaje de 1888 y todo había vuelto a la normalidad. Esto donde se dice que el mensaje nunca fue recibido se escribió en 1926. En 1937 Taylor Burns escribió lo siguiente: justo antes del fin, el pueblo adventista repasará su historia pasada y la verá en una nueva luz. Debemos reconocer y confesar los errores de nuestros padres para no repetirlos.
y no incurrir en retrasos adicionales al triunfo final del movimiento adventista. La historia del pasado debe revisarse y estudiarse a la luz de estos errores y su consecuencia de un prolongado retraso en la venida de Cristo. Esa es una razón por la que empleo esta hora en revisar la historia. Hemos de saber qué impidió la venida de Cristo. O lo haremos de nuevo. Estaremos simplemente siguiendo la luz de otros si no estudiamos y sabemos qué falló. A pesar de declaraciones de este tipo, ha habido hombres influyentes que han hecho muy grandes esfuerzos para negar que se rechazó el mensaje de 1888. Voy a daros muestras de autores relativamente modernos, no de 1888, que han negado que hubo un rechazo real del mensaje de 1888. A.T. Robinson rechazó la denominación adventista del séptimo día, la doctrina de justicia por la fe, 1931. C. McReynolds, experiencia en la Conferencia General en Minneapolis, 1931. Norval Peace, justificación y justicia por la fe en la Iglesia Adventista del séptimo día antes de 1900, 1945. L. H. Christian, los frutos de los dones espirituales, 1947. A. W. Spalding, capitanes de la hueste, 1949. Conferencia General, la historia de nuestra Iglesia, 1956. A. V. Olson, de la crisis a la victoria, 1966. Leroy Froome, Movimiento del Destino, 1971. Desmond Ford, El declive doctrinal de E.J. Waggoner, mediados años 1970. Bert Haloviak, Ellen White y A.T. Jones en Ottawa, 1989. Arthur White, Ellen G. White, Los años aislada, 1984. George Knight, de 1888 a la apostasía, el caso de A.T. Jones, 1987. Esa es una lista de algunas de las grandes figuras en el adventismo, historiadores y teólogos, que han dicho que eso del rechazo del mensaje de 1888 es invención, que lo aceptamos y que lo hemos hecho bien desde entonces. Así, los que han retratado la era de 1888 como un rechazo a Dios, como un apartarse de Dios, como una rebelión del pueblo de Dios, han sido tildados de negativos y críticos que han tratado de hacer descarrilar el maravilloso progreso de la Iglesia Adventista del séptimo día durante el siglo XX. Quizás la confusión sobre si aceptamos o rechazamos el mensaje está en una carta escrita por Waggoner en 1903. Mientras que, tras mucha oposición, la denominación había aceptado oficialmente la avanzada verdad del mensaje, no lo habían llevado a la práctica, lo asimilaron como una de las cosas que nosotros como pueblo creemos, pero no como algo que rija nuestra conducta, nuestras enseñanzas, etc. No vieron en la luz que el Señor envió un principio que debía solucionar todo problema y reorganizar, o más bien organizar y poner vida en la totalidad de la obra. Ahí podría estar parte de la confusión. Verbal y oficialmente dijimos, sí, es algo bueno, creemos en la justicia por la fe. Pero después, a la hora de aplicarlo a nuestra vida diaria, no tiene mucho impacto. Quizás sea ese el problema. En la Conferencia General de 1901, W. Prescott dijo, ¿dónde nos encontramos ahora en relación a este mensaje? ¿Hasta dónde hemos no simplemente asentido, sino realmente recibido esa verdad? Hasta no mucho, os digo. ¿Hasta dónde se ha bautizado en ese espíritu el ministro de esta denominación? Hasta no mucho, os digo. Durante los últimos 13 años, muchos se han puesto en contra y han rechazado esta luz. Y la están rechazando y dejándola de lado hoy en día. Eso fue en 1901, 13 años después. Hoy en día hemos aceptado la justicia por la fe como doctrina de la Iglesia. Está en nuestras creencias fundamentales. Creemos en la justicia por la fe, pero ¿cuánto ha cambiado eso en nuestras vidas en la práctica hoy? ¿Somos ahora más compasivos? ¿Somos ahora menos críticos con los demás? ¿Somos ahora más corteses con los de nuestra propia familia? ¿Somos más fieles a la palabra de Dios debido a ese mensaje? Oficialmente hemos dicho sí. Pero, como veremos, seguimos negando el mensaje y denigrando a los mensajeros. Nada ha cambiado. En la Conferencia General de 1901 se consideraron grandes cambios organizativos en la Iglesia Adventista del séptimo día, y podemos estar muy contentos de que se hicieran estos cambios. El poder fue descentralizado de simplemente una conferencia general a divisiones, a uniones y a conferencias, donde los laicos tenían un poco más de voz. Grandes cambios se hicieron en la Conferencia General de 1901. W. Prescott dijo, el cambio necesario es un completo cambio de corazón. Cuando el ministro de Dios experimente un completo cambio de corazón, el poder que hay en ese cambio barrerá todas estas cosas superfluas. No se trata de las cosas externas y del plan operativo. Eso está bien, tenía que cambiarse, pero si nuestras mentes se apoyan en eso, la obra no se llevará a cabo. ¿Veis que a él le preocupaba que, aunque hiciéramos cambios organizativos buenos y apropiados, resultarían inútiles si no iban acompañados de un cambio en los corazones, pues sería solo una formalidad más?
Aunque esos cambios, tal como se hicieron, serían beneficiosos para la Iglesia ahora en nuestro tiempo, no respondían a las condiciones subyacentes que estaban reteniendo las promesas de Dios. Y ya sabéis, siempre nos ha sido más fácil hacer cambios organizativos que cambios en el corazón. Hemos de admitirlo. Esa es la parte dura, porque nos obliga a hacer cambios en nuestras vidas. Ellen White apoyó esos cambios organizativos hechos en 1901, pero observad lo que dijo en diciembre de ese mismo año, en la que sería una de las más desgarradoras predicciones de su vida. Esto es posterior a los cambios organizativos de 1901. Tal vez tengamos que permanecer aquí en este mundo muchos años más debido a la insubordinación, como le sucedió a los hijos de Israel. Pero, por amor de Cristo, su pueblo no debe añadir pecado sobre pecado, culpando a Dios de las consecuencias de su propia conducta errónea. Manuscript Releases, volumen 10, páginas 277 y 278. Recordad que Ellen White estaba totalmente segura de que ella sería trasladada. Todo lo que el Señor le había revelado indicaba que el Señor vendría antes de que ella muriera. Y ahora ella tenía que escribir eso, muchos años más. Quizá por primera vez ella se daba cuenta ahora de que moriría y no iría al cielo, pues ya tenía una cierta edad. Hoy en día discutimos estos asuntos como una consecuencia directa de la predicción hecha por Ellen White. Y en vez de confesar nuestra responsabilidad por el retraso, pues cada uno de nosotros somos responsables, nos hemos callado cuando deberíamos haber hablado, hemos tomado la posición equivocada, etc. Aún hoy responsabilizamos a Dios por el retraso cuando decimos, y algunos de nosotros lo dicen muy fuertemente, que Jesús vendrá a su hora prevista, cuando Él esté listo. Eso es culpar a Dios del retraso. Aún estamos aquí porque a Dios no le ha parecido conveniente venir. No, estamos aquí porque lo hemos sacado de la escena. No le hemos permitido hacer su obra. Aún estamos tratando de hacerlo a nuestra manera, en vez de someternos a la suya. Este es un asunto grave. En 1902, Ellen White escribió al Comité de la Conferencia General. Pero la obra, que todo el cielo estaba esperando hacer tan pronto como los hombres prepararan el camino, no fue hecha, pues los dirigentes de la obra, dice los dirigentes, cerraron y arrancaron la puerta a la entrada del Espíritu. Hubo negligencia en la completa entrega a Dios. Corazones que podrían haber sido purificados del error fueron fortalecidos en el mal hacer. Las puertas fueron cerradas a la corriente celestial que hubiera barrido toda maldad. Los hombres dejaron sus pecados sin confesar, progresaron en su mal hacer y dijeron al Espíritu de Dios: vete por ahora, te llamaré cuando tenga un momento más adecuado. ¿Lo recordáis? Pablo recibió esa misma respuesta. Esa es exactamente la respuesta que los líderes de la Iglesia Adventista del Séptimo Día dieron a Dios en ese periodo de nuestra historia. Ella continúa diciendo: el Señor llama a hacer ahora una rigurosa introspección que no fue hecha en la pasada Conferencia General. Crest Collection, página 95. En 1903, Ellen White escribió a un amigo: el resultado de la última Conferencia General ha sido la más grande y terrible pena de mi vida. Nada ha cambiado. El espíritu que debería haber llegado a la totalidad de la obra como resultado de aquella reunión no fue traído. Manuscript Releases, volumen 13, páginas 122 y 123. Claramente, los cambios organizativos por los que aún somos bendecidos no eran lo que Dios realmente buscaba. Las decisiones sobre cómo gestionaríamos u organizaríamos nuestra iglesia no era lo que Jesús estaba esperando. Para nosotros hoy, todo lo que importa no es lo que sucede en un comité de conferencia. Todo lo que importa es nuestra rendición personal de corazón y tener nuestros corazones purificados y nuestros pecados confesados por muy profunda introspección, si es que queremos alguna esperanza de ver venir a Jesús en esta generación. Es ahí donde hemos de centrarnos. No podemos continuar con asuntos políticos y otras cosas triviales que nada cambiarán con respecto a la venida de Jesús. Hemos de poner nuestro corazón a punto. Cuando Dios haya encontrado suficiente gente con su corazón a punto para recibir el sello de Dios, nos iremos de este mundo, quizás en solo un par de años, pero eso ha de suceder primero. En 1902, quizás recordéis la historia, el edificio del Review and Herald en Battle Creek se redujo a cenizas. Poco tiempo después, apareció en el Review un artículo de Ellen White en el que claramente se decía que la destrucción del sanatorio, que también se quemó, y de las oficinas del Review fue causada por Dios debido al persistente apartamiento de sus caminos y a la negligencia para actuar de acuerdo a sus advertencias e instrucciones que durante muchos años habían sido dadas a través del espíritu de profecía. Ella dijo: la razón por la que esos edificios se redujeron a cenizas fue que estábamos en rebelión contra Dios.
Durante esos años, recordad que estamos en 1902, Ellen White suplicó a aquellos en Battle Creek que habían resistido la luz y la evidencia rehusando escuchar las advertencias de Dios, que ellos deberían ver en la destrucción de las oficinas del Review and Herald un llamado de Dios a ellos de volverse a Él con todo su corazón. Con todo ello, poco tiempo después de las asambleas de la Conferencia General de 1903, en una reunión de accionistas del Review and Herald, se reiteró en público que esos fuegos no fueron los juicios de Dios, sino solo trágicos accidentes. Podéis ver cómo marchaban las cosas en aquella época de nuestra historia. Nuestros líderes rechazaban entonces de la misma forma en que continúan rechazando hoy en día. Dios hizo todo lo que pudo para impactar, literalmente impactar a su iglesia, para que se dieran cuenta de que estaban trágicamente retrasando la venida de Jesucristo. ¿Pensáis que alguno de ellos pensó entonces que estaban demorando la venida de Cristo 100 años? Porque hace más de 100 años de aquello. Ninguno de ellos lo hubiera sospechado, pero eso es exactamente lo que su rechazo causó. ¿Cuánto nos llevará a nosotros poner nuestros sentidos y nuestros corazones en armonía con la voluntad de Dios para que no haya otros 100 años de demora? Porque Dios esperará hasta tener un pueblo al que pueda sellar. Esperará tanto como esto lleve. Por supuesto, el propósito de todas estas advertencias y juicios era traernos al arrepentimiento. No es que Dios hubiese enloquecido, era un llamado al arrepentimiento. Justo como en los tiempos de Israel, hemos leído las historias de Israel, su cautividad. ¿Quería Dios hacerles daño? No, simplemente quería traerles de vuelta a hacer la voluntad de Dios. A.T. Jones dijo lo siguiente en la Conferencia General de 1893. La lluvia tardía y el fuerte pregón serán dados solo cuando seamos de un solo corazón y una sola mente. Si hay alguna diferencia entre tú y cualquiera del pueblo en esta tierra, pertenezcan o no a este instituto, es momento para que tú y yo la eliminemos del camino. Ese es un buen consejo para nosotros hoy. Eliminemos toda diferencia. Asegurémonos de ser uno con los que nos asociamos diariamente. O.A. Olsen, el presidente de la Conferencia General, dijo en esa misma conferencia: es el pecado lo que entorpece el camino de las bendiciones de Dios. El pecado ha de ser eliminado antes de que el Espíritu de Dios pueda entrar. Es indiferente dónde estás, quién eres, o si has sido ministro por muchos años, o si eres un pecador que comienza a tomar conciencia de su culpa. El pecado es pecado en todo lugar y ha de eliminarse antes de que Dios pueda llegar. Necesitamos ese mensaje aún hoy. Pero si fallamos en una ocasión, el Señor nos devolverá al punto de partida. Y si fallamos en una segunda ocasión, Él nos devolverá de nuevo al punto de partida. Y si fallamos en una tercera ocasión, el Señor nos devolverá a ese mismo punto de partida. ¿Por qué nos lleva Dios una y otra vez al punto de partida? Es para que podamos tomar de su gracia y así vencer. ¿Hay alguna duda de que Dios ha estado llevándonos una y otra vez al mismo punto de partida, esperando que alguna generación comprenda, se arrepienta y se someta a Dios, de modo que Él pueda hacer su obra final? En la misma conferencia, W. Prescott dijo: soy perfectamente consciente de que estoy hablando muy directamente. Y no estoy haciéndolo sin haber reflexionado y orado. Afirmo que es hora de que seamos celosos y nos arrepintamos, para que el Espíritu de Dios pueda derramarse sobre nosotros sin destruirnos. Si no hacemos de esto un asunto de ferviente oración, afirmo que lo único que tendremos es muerte, muerte para ti y para mí. No podemos llegar a esta asamblea, a este instituto y a esta conferencia y comportarnos día tras día despreocupadamente. Es hora de que cada uno tiemble afanosamente por la salvación de su alma. Os digo que podríamos estar viniendo aquí una y otra semana, un año y otro, y sin embargo no captar la mente de Dios con respecto a este tiempo. Necesitamos ese mensaje hoy en día. No podemos marchar simplemente por inercia, venir a la iglesia y realizar nuestras actividades eclesiásticas sin darnos cuenta de que estamos aquí, ante todo, para expulsar a Satanás de este planeta. Ese es nuestro propósito, no simplemente salvarnos, no es esa nuestra función principal, sino terminar con el gobierno de Satanás en este planeta, permitiendo a Dios concluir su obra. Y amigos, yo estoy cansado del gobierno de Satanás en este planeta. Estoy cansado de niños muriendo en África porque no tienen alimento suficiente para llenar sus estómagos. Estoy cansado de padres abusando de sus propios hijos. Estoy cansado de terroristas matando gente. Estoy cansado del modo en que Satanás rige este planeta. En 1895 Ellen White escribió: ¿por cuánto tiempo odiaréis y despreciaréis a los mensajeros de la justicia de Dios? Dios les ha dado a ellos su mensaje. Ellos llevan la palabra del Señor, pero hay quienes despreciaron a esos hombres y al mensaje que llevaban. Se han mofado de ellos tachándolos de fanáticos y extremistas. Permitidme predecir sobre vosotros que, a menos que urgentemente humilléis vuestros corazones ante Dios y confeséis vuestros pecados, que son muchos, comprobaréis cuando sea demasiado tarde que habéis estado luchando contra Dios. Comprobaréis que estos hombres contra los que habéis hablado han sido como señales para el mundo, como testigos de Dios. Entonces daréis el mundo entero por poder redimir el pasado. Seguid un poco más rechazando la luz del cielo y estaréis perdidos. Escuchad detenidamente lo que dice ahora. Si rechazáis a los mensajeros delegados de Cristo, estáis rechazando a Cristo.
Despreciad esta gloriosa oferta de justificación por medio de la sangre de Cristo y de santificación por medio del poder purificador del Espíritu Santo, y no quedará más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectativa de juicio y ardiente indignación. Materiales de 1888, páginas 1341 y 1342. Ellen White hablando tan claramente como siempre. No podría haberse dado una advertencia más clara a la generación de mi bisabuelo. No podría decirse más claramente que Jones y Wagoner fueron enviados por Dios para dar a esa generación el mensaje final de adecuación para la traslación. Esa era su tarea. Ellos no estaban simplemente para hablar de justificación y santificación. Ellos fueron enviados para preparar a un pueblo para la traslación. Y nosotros encontramos hoy la misma oposición a ese mensaje. Debido a los duros reproches de Ellen White a los líderes de la Iglesia, era inevitable que comenzara a ser foco de las críticas. En 1896, M.L. Andreasen era un recién converso y fue invitado a presenciar debates entre los líderes del momento en el Union College. Él escribió lo siguiente: solo habían pasado 8 años desde la famosa conferencia de 1888 en Minneapolis. Y la conferencia era frecuentemente el asunto en discusión. Yo estaba asombrado de la libertad con la que discutían a ciertas figuras. Algunos de los líderes esperaban el día en que se cambiase el modo de conducir la Iglesia. Ellos no consideraban que el verdadero asunto fuese el mensaje de Jones y Wagoner, sino si a la hermana White se le debía permitir prevalecer sobre los hombres que llevaban la responsabilidad de la obra. Era un intento de derribar la posición del espíritu de profecía, y parecían predominar los que se oponían a este. Como algunos han interpretado, la conferencia de Minneapolis fue una revuelta contra la hermana White. ¿Hemos leído el libro de Jeremías? O sobre cualquiera de los profetas del Antiguo Testamento, como Elías, cuando ellos hablaban en contra de lo que estaba sucediendo, ¿quiénes eran los enemigos? Ellos, por supuesto. Ellos eran los malos, y ahora le estaba sucediendo lo mismo a Ellen White. Esto se convirtió en el verdadero asunto en cuestión, si se le permitiría a Ellen White prevalecer sobre los líderes. Ese era el asunto. Si ella tenía autoridad profética directa de Dios para reprobar, o si esas reprobaciones eran solo opiniones suyas, ideas suyas. Amigos, fue idéntico a cómo los judíos trataron a Jeremías o a Juan el Bautista. Idéntico. Ha sucedido en nuestros tiempos. Y cuando digo nuestros tiempos me refiero a la generación de mi bisabuelo, no a hace 2000 años. En 1902, Ellen White se dio cuenta de lo que sucedía. Ella escribió: no apareceré ante vosotros de nuevo en nuestras reuniones generales a menos que sea impresionada a hacerlo por el Espíritu de Dios. La última conferencia general a la que acudí os dio toda la evidencia que nunca hayáis tenido en reunión alguna. Si esa reunión no os convenció de que Dios está obrando por medio de su Espíritu a través de su humilde servidora, es porque el candelero ha sido quitado de su lugar. Manuscript Releases, volumen 18, páginas 195 y 196. En 1903 ella escribió este conmovedor llamado: físicamente siempre he sido como una vasija rota. Sin embargo, en mi vejez el Señor continúa instándome por medio de su Espíritu Santo a escribir los libros más importantes que nunca hayan sido puestos ante las iglesias y ante el mundo. La vida que Él me da la usaré para su gloria. Y cuando Él considera adecuado permitirme ir al descanso, sus mensajes serán de incluso más fuerza vital que cuando el frágil instrumento a través del cual eran dados aún vivía. ¿Los tomamos como tales? ¿Son estos mensajes fuerza vital para nosotros, o los ignoramos y no tenemos tiempo para ellos? ¿Son interesantes pero no relevantes? El texto está en Manuscript Releases, volumen 8, páginas 428. ¿Os fijasteis que ella dijo que esos eran los libros más importantes nunca puestos ante las iglesias ante el mundo? Esas son palabras muy fuertes. Hoy en día tenemos el mismo desafío. ¿Tenemos realmente una voz profética hablando a nuestra conciencia? ¿Haremos cambios o pondremos pequeñas objeciones? ¿Diremos que es algo extraño, que ya no importa, que los tiempos han cambiado? ¿O pensamos que ella simplemente fue una mujer de carácter que quería cambiar la historia de la Iglesia? ¿Cómo nos identificamos hoy en día con esos mensajes que han llegado a nosotros en los escritos de Ellen White? Como antes mencioné, los ataques contra Jones y Wagoner y contra su mensaje son, hoy en día, igual o más fuertes que en los años 1890. A finales de noviembre de 1892 se publicó en el Review un artículo de 2 partes de Ellen White. He aquí lo que escribió: el fuerte pregón del tercer ángel ha comenzado ya en la revelación de la justicia de Cristo. Este es el comienzo de la luz del ángel cuya gloria llenará toda la tierra. Así que en 1892 ella dijo que el fuerte pregón estaba sonando al mundo. Fue en el Review and Herald del 22 de noviembre de 1892.
En respuesta a la declaración de Ellen White, O.A. Tate escribió también en el review lo siguiente: el mensaje está creciendo, hermanos y hermanas, y el review de la semana pasada nos informa, no en lenguaje impreciso, que el fuerte pregón ya ha comenzado. También se nos dicen testimonios recientes que el Espíritu Santo aguarda nuestra petición y recepción. ¿Quién no puede ver que la lluvia tardía está a punto de derramarse sobre nosotros en gran medida? ¿Estáis listos para recibirla? Y sabéis que eso era muy lógico. ¿Hay alguna manera en que el fuerte pregón pueda hacer su obra sin la lluvia tardía cayendo sobre el pueblo de Dios? Ambos están firmemente conectados. No puede tenerse uno sin el otro. Lluvia tardía y fuerte pregón van juntos. Actúan juntos. Es la conclusión obvia, pero escuchad este intento moderno de desacreditar tal conclusión. George Knight dice: ¿hay en los escritos de Ellen White una fuerte conexión entre justicia por la fe y eventos finales? No. Algunos de los analistas de Ellen White, con un interés en el mensaje de 1888, influenciados por las presentaciones de los equivocados Jones y Prescott, han desarrollado un énfasis no presente en los escritos de ella, pero totalmente en armonía con la propia agenda de ellos. En otras palabras, no hay una verdadera relación entre justicia por la fe y si Jesús viene o no pronto, ninguna en absoluto. Dice también George Knight: es verdad que A.T. Jones interpretó la cita del fuerte pregón como algo muy importante, pero eso no quiere decir que tuviera razón. Ellen White no dijo que la lluvia tardía hubiera comenzado con la predicación de la justicia de Cristo en Minneapolis. Ella se refería claramente al fuerte pregón. Fueron hombres como Jones, Prescott y G.B. Starr quienes tramaron la conclusión de que era la lluvia tardía, la cual es la única conclusión lógica. No puede haber fuerte pregón sin lluvia tardía. Esto no es algo inventado o tramado. Dice también Knight: varios predicadores, incluyendo A.T. Jones, G.B. Starr y W. Prescott, transformaron la declaración de Ellen White de noviembre de 1892 de que el fuerte pregón había comenzado en la idea de que la lluvia tardía había comenzado. Y ahora nos da su conclusión. Ni Jones ni Prescott eran guías totalmente fiables en asuntos del Espíritu Santo en los tiempos de las reuniones de 1893. Jones no era fiable en 1893. No está hablando de 1903, cuando apoyó a Kellogg y surgieron problemas. Se está refiriendo a ese periodo de 5 años en el que estuvimos muy cerca de las puertas del cielo. Y George Knight dice que Jones no era una guía fiable durante ese periodo. Se trata de ataques modernos. Otro ataque a Jones se basó en un error que cometió. La gente comete errores, y Jones cometió un error al apoyar las supuestas visiones de Anna Rice. Ellen White le reprobó y dijo que no debería haber hecho eso. Cuando Jones recibió la reprobación, la leyó públicamente en la iglesia y dijo: me equivoqué. ¿Cabe hacer algo más que, después de tomar una mala decisión, disculparse públicamente y decir me equivoqué? Pues bien, este error es regularmente recordado por George Knight como evidencia de que Jones no era confiable, que no se puede creer lo que decía. Por todos sus libros sobre la historia de 1888, y son muchos, hay alusiones al incidente de Anna Rice, con pocos o distorsionados detalles. El propósito de usar tal incidente es tan solo desacreditar a A.T. Jones. Escribe Knight: los adventistas pueden estar agradecidos de que Jones no recibiera carta blanca en la sesión de 1893 de manera que leyera la carta de Anna Rice, pues por entonces él no era una guía totalmente fiable. Su reavivamiento de la lluvia tardía podría deberse haber conducido al adventismo por extraños caminos y podría haber mutado la naturaleza de la iglesia adventista del séptimo día, acercándola al entonces desarrollándose pentecostalismo. Así que si escuchas a A.T. Jones, de inmediato te pondrás a hablar en lenguas. Eso es lo que Knight está diciendo, y esto es moderno. Son de ahora estas acusaciones lanzadas contra A.T. Jones. ¿Suenan a lo que Ellen White decía acerca de ellos en aquella época? Yo creo que no. A menudo, cuando se menciona a A.T. Jones en los tiempos modernos, es para, despectivamente, decirnos que se desvió. Historiadores adventistas lo han representado negativamente por mucho tiempo. George Knight, particularmente, ha hecho la siguiente acusación durante más de 25 años. Él ha estado proclamando que el movimiento de reavivamiento de 1892 y 1893 se basaba en excitación fanática. Knight escribió: fueron Jones y Prescott, más que la señora White, quienes levantaron la agitación de 1893 hasta grandes proporciones. El siempre excitable Jones no era, en general, un líder prudente en 1893. Nunca deberíamos olvidar que él tenía el permanente problema del extremismo. Así que, de nuevo, ahí está el ataque derecho al corazón de A.T. Jones y del mensaje de la justicia por la fe. Knight está hablando de 1892 y 1893, y tened en mente que las mejores presentaciones del Evangelio de Jones y Waggoner vinieron de 1893 a 1895. En ese periodo, Ellen White dijo de manera consistente que esos hombres llevaban el mensaje de Dios y que rechazarlos a ellos era rechazar a Cristo, el dador del mensaje. Así que veis que tenemos hoy en día graves problemas. Solo una pequeña reflexión y dejo el asunto aquí. George Knight,
muy influyente hoy en día en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, es quien cree que Eva pecó antes de comer el fruto. Dios dijo, si comes de este fruto, morirás. Knight dice, no, Eva pecó antes de comer, al separarse de su marido para escuchar a la serpiente. Esto es una cosa que George Knight dice. George Knight ha sido descrito por sus seguidores como un historiador revisionista. Este es un término interesante, un historiador revisionista. Así lo describen sus propios seguidores. George Knight ha descrito nuestros orígenes denominacionales como adventismo fanático. Pensemos en 1844, adventismo fanático. George Knight dijo recientemente, hace un año, a mí no me gustan los adventistas, me gustan los cristianos. Esa es una declaración absolutamente sorprendente. De todas las tácticas que Satanás ha usado para hacer descarrilar el comienzo de la lluvia tardía y el fuerte pregón, y están aún descarrilados, su incitación de los que están en posiciones de responsabilidad para identificar las semanas de oración de 1892 y la Asamblea de la Conferencia General de 1893 como meramente los resultados de excitación fanática, extremismo y fanatismo, es la que a mi juicio más éxito le ha traído hoy en día. Identificar la obra del Espíritu Santo en Minneapolis en 1888 con fanatismo trajo 4 años de lucha, conflicto, rebelión y demora. Manifestaciones del Espíritu Santo de 1892 y 1893 llamaban al arrepentimiento de la Odisea. Decir que estos reavivamientos que brotaban en el adventismo eran excitación, extremismo y fanatismo acabaría siendo muy perjudicial para la Iglesia Adventista del Séptimo Día, manteniéndonos aquí por más de 100 años. Uriah Smith y J.H. Kellogg lanzaron ataques contra estos reavivamientos, tildándolos de fanatismo. En 1894, Ellen White hizo una muy seria advertencia a los que estaban haciendo estas cosas. Ella dijo, los que negligentemente han rechazado recibir luz y verdad, que no osen sacar provecho del error de sus hermanos, señalándolos y hablando palabras vanas porque los elegidos de Dios han sido muy ardientes en sus ideas. Fijaos que los llama elegidos de Dios, y han llevado ciertos asuntos de una manera muy fuerte. Tenemos necesidad de estos elementos ardientes, pues nuestra obra no es una obra pasiva, nuestra obra es ardiente. Los agentes elegidos de Dios se habrían regocijado de conectar con los hombres que se mantuvieron distantes de ellos, cuestionando, criticando y oponiéndose. Pero si los hombres que deberían haber usado su experiencia en impulsar la obra han trabajado para entorpecerla y ha habido errores que no habría habido si hubieran estado en su lugar asignado, ¿a quiénes considerará Dios responsables de estos errores? Él considerará responsables a esos mismos hombres que deberían haber sido luz unificadora y que deberían haberse unido con los fieles atalayas en estos días de peligro. Pero ¿dónde estaban ellos? Estaban recluyéndose en la posición de los que ellos mismos no reciben la luz e interceptan la luz que Dios enviaría a otros. Materiales de 1888, páginas 1246 a 1248. Así que la culpa fue puesta a los pies de aquellos que habían estado luchando contra estos mensajes y que de otra forma podrían haber ayudado a Jones y Waggoner si estos se hubieran desanimado. Fijaos en las expresiones que ella utiliza al hablar de Jones y Waggoner. Los llama elegidos de Dios, elegidos de Dios. También los llama fieles atalayas. No puede estar refiriéndose a fanáticos y extremistas, como los habían llamado. Los únicos que atacaban a Jones y Waggoner entonces y los únicos que atacan a Jones y Waggoner hoy son los que se oponen al mensaje que ellos dieron entonces. Cargan contra las personas simplemente porque les conviene. Pueden atacar a Jones, pueden atacar a Waggoner, pero lo que no les gusta es el mensaje. Y hoy en día es la misma historia. No se trata de personalidades, se trata del mensaje. Algo más que querría hacer es examinar detenidamente la Conferencia General de 1893, ese quinto año de los 5. Y he de admitir que por muchos años tuve impresiones negativas sobre esta conferencia, tal y como la estudié, debido a las alegaciones de fanatismo y extremismo hechas por nuestros historiadores. Amigos míos, es muy importante mirar una segunda vez cuando el prejuicio predomina, muy importante. He recopilado algunos artículos que encontré sobre la Conferencia General de 1893. En el review inmediatamente posterior al segundo sábado de las reuniones se publicó lo siguiente. Al alcanzarse el clímax y mostrarse los bendecidos resultados de la obra de Cristo por nosotros, cesó el sermón de A.T. Jones, y la gran congregación, poblando todo espacio disponible en el tabernáculo, comenzó espontáneamente a alabar. Los ministros dispersados por la congregación, que eran 30 o 40, se levantaron y se pusieron a cargo de grupos por zonas. Y hubo por todo el tabernáculo cientos de testimonios de alabanza a Dios por su bondad y salvación. Fue una reunión como nunca antes se vio en Battle Creek. Ese fue el artículo tras esa asamblea en la que A.T. Jones dio aquellos mensajes. No suena a extremismo. O.A. Olsen, el presidente de la Conferencia General, escribió lo siguiente en una carta. El Espíritu del Señor obró maravillosamente y se manifestó en gran medida el convincente y transformador poder de Dios. Para Olsen, lo más interesante de toda la asamblea fue la confesión de J.H. Morrison. Ahora, Morrison fue uno de los más mordaces oponentes de Jones y Waggoner en 1888. Se opuso fuertemente a ellos y confesó en 1893. El pastor Olsen dijo:
He escuchado muchas confesiones, pero he de decir que nunca he escuchado una como esta. Si bien era fría y pausada, pues ese es su temperamento, era la más minuciosa y profunda que nunca he presenciado. Y jamás vi una congregación tan afectada por una confesión como en esta ocasión. Eso a mí me suena al Espíritu Santo. El instituto y la conferencia fueron extraordinarios al máximo, de principio a fin. Nunca antes estuve en una reunión como esa. La presencia del Señor parecía hacerse realidad en muy grande medida, y en diferentes ocasiones el poder de Dios descansó sobre la gente de una manera muy marcada. Todo transcurrió con remarcable armonía y unidad. Creo que nunca asistí a una asamblea donde parecía haber tal perfecta libertad, sin restricción humana. Sin embargo, nunca presencié una reunión en la que todo orador pareciera tener tal consideración por los sentimientos de otros. Al irse, todos los hermanos se sentían grandemente estimulados. Nunca han abandonado los delegados ninguna de nuestras conferencias con el espíritu y sentimiento con el que abandonaron esta última. Aparentemente, el presidente de la Conferencia General no vio extremismo ni fanatismo. Sin embargo, algunos de nuestros historiadores sí. W. Prescott dijo: el Señor estuvo muy cerca con su espíritu durante nuestra conferencia y sentimos que se hizo un gran bien para todos aquellos cuyos corazones estaban abiertos para recibir la luz y bendición de Dios. Dijo también que nunca había visto a los obreros marchar con un grado tal de esperanza en el Señor. De modo que voy a afirmar, a partir de todas las evidencias que hemos visto, que este no fue un periodo de fanatismo. No fue una conferencia de excitación, de extremismo. Esta conferencia pudo estar más cerca del ideal de lo que debe ser una conferencia general que ninguna otra en nuestra historia. La gente confesaba sus pecados, trataba de comprender cómo estar preparados para el Espíritu Santo en la lluvia tardía. O.A. Olsen dijo que había sido la mejor reunión de todas las que había presidido. W.A. Spicer dijo: es la mejor reunión que nunca se haya hecho. C.H. Jones dijo: la conferencia fue, sin excepción, la mejor reunión a la que nunca he asistido. Según estudiábamos la Biblia, rayos de luz brillaban sobre el texto sagrado y muchas almas fueron llevadas a regocijarse en el Señor. Ellen White no estuvo en esta reunión. Ella había sido enviada por los líderes a Australia a hacer allí la obra de Dios, de manera que ella no resultase una china en el zapato en Battle Creek. Así que ella estaba en Australia, pero consiguió copias impresas de los mensajes que se habían dado. Ella dijo que para ella fue un festín el leer los sermones diarios. Años más tarde, ella fue instruida a usar los discursos publicados en los boletines de las conferencias generales de 1893 y 1897, específicamente los de A.T. Jones. Pregunto de nuevo, ¿suena eso a que Jones era vehemente, mordaz y extremista? Ellen White escribió en 1893 una carta en la que abordaba la autenticidad del derramamiento del Espíritu Santo en la Conferencia General de 1893. Ella decía: reconozco todas las revelaciones de Dios en la conferencia como provenientes de Él. Yo no osaré decir que esa obra era agitación y entusiasmo injustificado. No, no. Dios se acercó a vosotros y su Espíritu Santo os reveló que Él tiene el cielo lleno de bendiciones, incluso luz para iluminar el mundo. Sin embargo, dice también, en las mentes de muchos quedaba un sentimiento de desprecio, una impresión de que podrían haber sido engañados, de que eran demasiado ardientes. Manuscript Releases, volumen 10, página 346. Se cuestiona incluso si era la obra de Dios o una ola de fanatismo, y cuánto se alegra Satanás. Así que es muy claro que, definitivamente, era la obra del Espíritu Santo. Ahí estaba el reavivamiento. Dios estaba preparando a su pueblo para ir a casa antes de 1900, pero para muchos fue fanatismo y extremismo. Escribiendo algo después a Uriah Smith, quien había sido decisivo en acusar de fanatismo en estas reuniones, Ellen White le advirtió: lo que era luz del cielo ha sido llamado agitación. Me ha entristecido que se vea en esa luz este asunto. Debemos ser muy cuidadosos de no contristar al Santo Espíritu de Dios tildando de fanatismo a su impartición. Dios obró de un modo notable. Nadie debería aventurarse a decir que este no es el Espíritu de Dios. Y ella explicó a Uriah Smith que Satanás había conducido a muchos a caer en tentación, que él podía sugerir a muchas mentes que la luz enviada del cielo no era más que fanatismo y agitación. Ellos llamarán tinieblas a la luz y elegirán las tinieblas en vez de la luz. He tenido miedo, mucho miedo, de que aquellos que sintieron los brillantes rayos del sol de justicia, pues no tengo duda de que ellos recibieron el Espíritu Santo, lleguen a la conclusión de que las bendiciones celestiales de Dios son un engaño. Así que ella dice que su gran miedo es que cuando el Espíritu Santo fue derramado en la Conferencia General de 1893, algunos o incluso muchos llegan a la conclusión de que fue un engaño. La cita está en materiales de 1888, páginas 1210 a 1213. En 1894 ella escribió: el que acusa a la obra de Dios de agitación indebida y la llama fanatismo se encuentra de veras en terreno peligroso. Están pecando contra el Espíritu Santo y como resultado de su resistencia se colocan donde no pueden reconocer al Espíritu de Dios. Review and Herald del 13 de febrero de 1894. Están pecando contra el Espíritu Santo. Recordad que ese es el pecado imperdonable.
Sabemos mucho sobre 1888, hemos oído mucho sobre ello, hemos leído los mensajes, hemos oído a los historiadores, pero no hemos oído mucho sobre 1893, ese quinto año tras 1888 en el que el Espíritu Santo se estaba derramando como comienzo de la lluvia tardía y del fuerte pregón que había de ser dado al mundo. Y fue silenciado por el prejuicio y la aversión al mensaje. Ellen White advirtió a aquellos que podían cuestionar la obra del Espíritu Santo en Battle Creek a lo largo del año anterior y atribuirlo a fanatismo. Sé que el Señor ha obrado por su propio poder en Battle Creek, que nadie intente negar esto, pues al así hacerlo, pecarán contra el Espíritu Santo. Materiales de 1888, páginas 1254 y 1255. Así que está claro como el agua, sin sombra de duda, que Ellen White apoyó el reavivamiento genuino habido entre 1892 y 1893, en contraste con los prejuicios de los críticos, los de entonces y los de ahora. Durante las reuniones ministeriales previas a la Conferencia General de 1893, S.N. Haskell hizo la siguiente obvia conexión entre el fuerte pregón y la lluvia tardía. Este es el derramamiento del Espíritu de Dios. Es el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel. Y Jones añadió, las oraciones ascienden diariamente. Llegará el día cuando la última oración que sea necesaria para traer esa bendición habrá ascendido. ¿Qué pasará entonces? Eso llegará. El torrente explotará y derramará el Espíritu Santo, como en el día de Pentecostés. ¿Está Dios aún hoy esperando para eso? Yo creo que sí. 1893, amigos míos, fue un intento supremo de ver el cumplimiento de las profecías de la lluvia tardía y dar al mundo el Evangelio mediante el fuerte pregón. G.C. Tenney informó a los que estaban en Australia y Nueva Zelanda que fue la maravillosa manifestación de la bendición de Dios desde el principio y fue en aumento de poder hasta el cierre. Nunca habíamos tenido el privilegio de asistir a una reunión como esta. El Consolador vino a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Tenney informó que los estudios bíblicos dados por Haskell, Jones y Prescott trajeron mucha luz en la palabra sagrada y que la recepción de esa luz aumentó el gozo en los corazones de los que se unían en el estudio. Se confesaron los sentimientos malos con profunda humildad y corazones que habían estado algo separados fueron juntados y unidos en los más estrechos lazos, y Tenney declaró inequívocamente: hemos llegado al tiempo de la lluvia tardía y al tiempo cuando el Señor dice a su pueblo: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Y repito de nuevo, por cuarta vez creo, que nada de esto, reportado por testigos presenciales, suena, ni remotamente, a extremismo o fanatismo, sino al comienzo de los cumplimientos proféticos finales en la historia de nuestra tierra. Con todo esto en mente, volvamos a esa cita de El deseado de todas las gentes, página 633, hecha en 1898. Si la Iglesia de Cristo hubiera llevado a cabo la obra señalada tal como el Señor lo mandó, todo el mundo ya hubiera sido amonestado y el Señor Jesús hubiera venido a la tierra en poder y gran gloria. La conclusión no puede ser sino muy triste. Mi conclusión es muy sencilla. El periodo de 5 años entre 1888 y 1893 marcó el punto álgido en los 150 años de historia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Es lo más cerca que hemos estado nunca de la segunda venida de Cristo, más cerca de las puertas del cielo que nunca antes o desde entonces. La experiencia de la lluvia tardía y el fuerte pregón estuvo a punto de ocurrir, lo que hubiera traído el inevitable cumplimiento de las predicciones que todos conocemos sobre ley dominical, estuvo muy cerca entonces, cierre del tiempo de gracia y 7 plagas finales. Todo habría ocurrido en la generación de mi bisabuelo. ¿Qué sucedió? ¿Por qué estamos aún aquí? 1893 fue seguido de oposición, crítica, desunión y, muy rápidamente, recaída en la apatía laodicense, justo como estaban antes de 1888, haciendo lo mejor que podemos, que nunca es suficiente. El siglo siguiente trajo concesiones y absoluta desobediencia en la obra médica, la obra médico-misionera, en nuestras instituciones educativas, en el modo en que educamos a nuestros jóvenes, y en nuestra obra publicadora, qué libros y escritos publicamos. Absoluta desobediencia. No aprendimos del incendio del edificio del Review and Herald en Battle Creek. A mediados del siglo XX contactamos a cristianos evangélicos para ganar respetabilidad, haciendo concesiones en el más básico fundamento de la fe cristiana, el Evangelio de Jesucristo. Todo para ganar un poco de respetabilidad. Pocos años después estábamos cuestionando la verdad del santuario, preguntándonos si tenía algo que ver con los eventos del fin. Nuestra singular comprensión de cómo vindicaremos a Dios en el gran conflicto está siendo duramente atacada hoy en día en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Cuando algunos comenzaron a darse cuenta de lo que realmente sucedió entre 1888 y 1893 y de que sucedió por la gracia de Dios y urgieron a un meticuloso reestudio de estos mensajes de preparación para la traslación, oposición a gran escala y difamación fue lo que les vino de parte de nuestros principales historiadores y teólogos. En libros, en reuniones campestres, en presentaciones y en seminarios.
Y así volvimos a nuestro somnoliento estado laodicense. Ved qué bien lo hacemos por todo el mundo. Somos casi 20 millones. Ved cómo hacemos la voluntad de Dios una y otra vez, y otra, y otra, y otra. Así que hoy en día estamos reducidos a proclamar en alta voz nuestro crecimiento en el hemisferio sur de este mundo. Ahí es donde el crecimiento está teniendo lugar. Estoy seguro de que lo sabéis. Ahora estamos orando por reavivamiento. Llevamos con eso varios años. También estamos observando lo que hace el Papa. Quizás esté ahí la clave para la segunda venida de Cristo. Todo ello mientras hacemos todo lo posible para ignorar los mensajes, los únicos mensajes que Dios envió para prepararnos para la segunda venida de Jesucristo. Amigos míos, si tenemos alguna esperanza de ver las puertas del cielo abiertas a nosotros, a esta generación, a ti y a mí, debemos humillar nuestros corazones y deshacernos de nuestros prejuicios y de nuestra somnolencia y reestudiar ese mensaje, independientemente del ridículo u oposición con que seamos afrentados. Esta ha sido una presentación muy breve. Me doy cuenta de que es difícil abarcar todo en tan poco tiempo. Si os gustaría estudiar este mensaje profunda y detalladamente, hay un libro que quisiera recomendaros. Se llama Herido en casa de sus amigos. Es un título muy interesante, tomado de Jesús en el Antiguo Testamento. ¿Quién sería herido en casa de sus amigos? Herido en casa de sus amigos, de Ron Duffield. Tengo información sobre el libro si la deseáis. El autor es un laico, no es un reconocido erudito, ni teólogo, ni historiador. Él es como vosotros y decidió escribir un libro sobre lo que sucedió. Abrió mis ojos, me ayudó. Que Dios nos dé el coraje para ser la última generación, amigos míos. Para eso estamos aquí. Dije al comenzar que no creo haber visto en la historia del adventismo ningún momento, excepto este, hoy en día, en que las puertas del cielo estuvieran tan listas para abrirse al pueblo de Dios. Miro el mundo a mi alrededor, miro la inquietud, miro el odio, miro la escena nacional, nuestros Estados Unidos de América, que están llegando sumamente cerca de formar la imagen de la bestia ante nuestros ojos. Miro a nuestra iglesia en seria confusión, en controversia sobre cosas que deberíamos tener muy claras. Así que yo quiero formar parte de la última generación sometida al gobierno de Satanás en este planeta. Yo quiero formar parte de la generación que puede ir a casa, sin ver la muerte si es posible. O si Dios elige utilizarme como mártir, alabemos su nombre por ello. Pero quiero que sea ahora. No quiero diferirlo hasta nuestros nietos o bisnietos. Eso es lo que hicieron los líderes de 1888. Recordad que allí estaba mi bisabuelo. No quiero hacer lo mismo y diferirlo a mis bisnietos. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te pido que no repitamos esos errores, que aprendamos de ellos, que no permitamos que el ridículo, el prejuicio o simplemente la apatía nos mantengan en este mundo otros 50 años. Que no miremos afuera de nosotros, a lo que sucede en el mundo o en la iglesia, sino que miremos a nuestro interior, a lo que sucede en nuestros corazones. Creo, Señor, que ese es el único modo en que te veremos pronto. Es en el nombre de Jesús que lo pido. Amén. Muy bien, es tiempo para un pequeño descanso. Veamos, son las 3:30. Si queréis, podemos dedicar un pequeño tiempo para preguntas. No tenemos prisa, pues la siguiente reunión no ha de comenzar hasta las 4 en punto. Podríamos comenzarla en cualquier momento antes. Veamos si hay alguna pregunta. Sí, mi hermano, hable alto, por favor. Yes, holiness. Okay. Yes. Yes. Mhm. All right. Good point. Buen punto. Creo que todos oísteis su pregunta. ¿Se necesita solo entrega y transformación personal o se necesita algo más? ¿Tiene que suceder a nivel corporativo también? Creo que probablemente sabéis que algo que Ted Wilson ha estado tratando de hacer es traer esos aspectos al nivel corporativo de la Iglesia, de una manera que yo no había visto desde el pastor Pearson. El pastor Pearson trató de hacer lo mismo, pero retrocedió en un punto crítico. Permitidme contaros dónde retrocedió. El pastor Pearson tiene todos mis respetos. Me encontré una vez con él. Se jubiló no muy bien de salud.
Él había oído algunos de mis mensajes. Yo estaba comenzando por entonces, pero ya estaba con estos mensajes y él me dijo una cosa. Yo estaba ya fuera de la enseñanza, pero expresaba mis mensajes como un profesor y él me dijo, no diga me parece que, no diga es posible que, no diga hay posibilidad de, simplemente dígalo. Ese fue el consejo que me dio y yo lo he tomado y se lo agradezco. En cualquier caso, él cometió un error cuando durante su presidencia el mensaje de la justicia por la fe estaba reviviendo. Fijaos que cuando yo era pequeño yo no sabía nada sobre el mensaje de 1888, no sabía nada sobre A.T. Jones. Yo siempre fui a colegios e instituciones adventistas hasta mi graduación y nadie me habló de A.T. Jones. Pero en los años 1950, dos misioneros en África, Wieland y Short, decidieron sacar a la luz los libros, los reeditaron. Y ahora, gracias a su empeño, todo el mundo tiene libre acceso a todo lo que Jones y Waggoner dijeron. Así que no había mucho cuando yo era pequeño, por lo que yo no sabía de ello. Comencé a ver que nos faltaba algo. Algo que era crucial. Y apareció lo que me hizo comenzar a entender y quedé muy interesado en el mensaje de 1888. Y así ha sido desde entonces. Esa fue mi experiencia. En cuanto al asunto del arrepentimiento y reforma corporativos, pienso, como dije antes, que es la primera vez que un presidente de la Conferencia General, el pastor Wilson, dice algo cercano a ello. Él ha estado intentando hacerlo, sin éxito hasta la fecha. Oímos muchos llamados para el reavivamiento y la reforma. Nada ha cambiado mucho. Aún estamos batallando sobre asuntos que, a mi juicio, no deberían ni discutirse. No los nombraré, creo que los conocéis. Aún estamos en luchas, no estamos uniéndonos como iglesia, sino que cada día estamos más divididos. Incluso existe la amenaza de que esta iglesia pueda dividirse completamente. El anterior editor del Adventist Review, el pastor William Johnson, dijo que estamos llegando a un punto de desintegración en la iglesia adventista del séptimo día. Y se preguntaba si en quizás 5 años habrá 2 iglesias adventistas. Lo dice uno de nuestros líderes, amigos míos, no alguien de fuera que se pregunta hacia dónde vamos. Entonces, ¿cómo se va a resolver esto? ¿Habrá arrepentimiento corporativo? Debería haberlo, debería. Voy a daros 2 teorías, solo son teorías, podéis tomarlas o dejarlas. Dios quiere que su iglesia sea como la iglesia de Daniel. Daniel decía al orar, Señor, perdónanos, pues hemos pecado. Ahora, ¿había pecado Daniel? No, eran los líderes de la iglesia quienes habían pecado. Él estaba orando corporativamente por su iglesia. Perdónanos, pues hemos pecado, lo hemos hecho mal. Y nosotros necesitamos lo mismo de nuestros líderes hoy. Creo que es la voluntad de Dios que haya un profundo arrepentimiento de corazón. No sé si lo visteis, pero justo antes de la conferencia general en San Antonio, el departamento ministerial de la Conferencia General produjo un vídeo, un DVD, sobre lo que estuvo a punto de suceder en aquel periodo. ¿Cómo se titulaba? No recuerdo. Lo que podría haber sido, ese era el título. Era una emotiva película en la que se representaba a los líderes de la iglesia de aquel periodo. Y lo que podría haber sucedido entonces, así como lo que podría suceder en el presente. Yo creo que el pastor Wilson está muy entonado con respecto a lo que ha de hacerse, con cuál es la voluntad de Dios para la iglesia, arrepentirse, empezando por el liderazgo y hasta la base. Está sucediendo, no aún. Esperemos un poco más a ver qué sucede. Así que esa sería la primera teoría, seguir a nuestros líderes hasta la tierra prometida. Y está la segunda teoría. Yo creo que el segundo plan es que, si los líderes no cumplen con sus responsabilidades, si los líderes van a retroceder y decir, no es nuestro problema, no nos preocupa lo que sucedió hace 120 años, eso es lo que algunos de nuestros líderes han dicho, tenemos otros asuntos que afrontar hoy, si no llevan a cabo sus responsabilidades, creo que Dios va a formar su propio grupo entre los que son fieles. Hay una visión de Ellen White que no está escrita, sino que hubo alguien que se la escuchó. Eso es todo lo que tenemos, pero tiene una razonable dosis de credibilidad. Ella vio todos los campos arrasados, ya no había grano. Pero poco a poco, uno crecía aquí, otro salía allí, otro aquí, otro allí. Se designaban líderes que nunca antes lo habían sido. Se trata de un escenario realmente interesante. Yo creo con todo mi corazón que, si la primera opción no puede llevarse a cabo, Dios hará uso de la segunda. ¿Cuál es la segunda opción? Vosotros, yo. La segunda opción es vosotros y yo. Y nosotros tendremos que ser los que son fieles y se arrepienten y tratan de actuar al modo de Dios.
And then there will be, Y entonces habrá un arrepentimiento corporativo de algún tipo, quizás no en el modo que Dios realmente deseaba. and he will form. Y Él formará su propio cuerpo, en un modo que Él elegirá. Algunos lo han llamado el remanente del remanente. Es así. Some have called it the remnant of the remnant. That's right. And there's very Hay posibilidades muy reales de que sea la segunda opción. Yo quisiera la primera. Aún estoy orando por nuestros líderes. I'm still praying. Aún estoy orando para que actúen correctamente. Pero yo afirmo, Dios no abandonará la nave porque los líderes fallen. Yes, brother? ¿Sí, hermano? Yes. You may not know this gentleman. Quizás no conozcáis a este caballero. Él ha sido pastor y él tiene corazón de pastor. All right. Muy bien. ¿Nadie más quiere plantear un pensamiento o una pregunta? Scary. ¿Dices que es escalofriante? Es lo que es. Es escalofriante. Diste en el clavo. Era escalofriante cuando Jeremías decía, someteos a los babilonios. Era escalofriante cuando Pablo predicaba que ya no sería más en el templo de Jerusalén, No longer would it be at the temple in Jerusalem, but it'd be in the temple. sino que sería en el templo del corazón donde Jesús haría su obra. Aquellos eran también tiempos escalofriantes. Cuando se hace la obra de Dios no hay comodidad. All right. She's saying Muy bien, ella dice que los niños que van a nuestros colegios adventistas han crecido y algunos de ellos ya ni creen en Dios. Y la realidad es que alguien me dijo recientemente, quizás uno de vosotros, que alguien había dicho, one of you. Yeah, it had to be one of you. That someone had said, and I hesitate y dudo si decirlo hasta no estar seguro, que hemos perdido 3 generaciones de adventistas del séptimo día in terms of understanding. en términos de comprender en qué consiste realmente el adventismo. ¿Recuerda alguno si fue quien me lo dijo? It was you. Fuiste tú. Who said that? Pensé que fuiste tú. ¿Quién dijo eso? No. ¿Quién dijo que habíamos perdido 3 generaciones? Okay. Bien, bien. Pero esa es una muy posible realidad. Very possible reality. Okay. Any other thought or ¿Algún otro comentario o pregunta? Sí, hermano. yes, brother. Yeah. Youth for GYC, Generation of Youth for Christ. Yes. Yes. Yeah. If you remember what Si recordáis cuando terminé la presentación de anoche, in the presentation, no, last night in the presentation I made last night, there is hay un gran optimismo en nuestro futuro basado en una generación de jóvenes que está apareciendo. that are coming into line. And listen, Escuchad, la generación de jóvenes para Cristo, GYC, no es perfecta. No han hecho todo lo que podrían. Pero yo estoy simplemente sorprendido de que cada año estos jóvenes, de su propio bolsillo, se juntan para estudiar la palabra de Dios, para ser fieles a los principios de Ellen White y para testificar de Cristo. that's pretty amazing. Es muy sorprendente. Jamás lo hubiera predicho hace 15 años. Por entonces los jóvenes parecían completamente esfumados. It's smoke. It's gone completely. And here we are today. Y aquí estamos hoy con gente joven. Yo estoy dispuesto a subirme a su carro para ir con ellos. Coattails and go with them. Because they are a lot more alive. Pues están muchísimo más vivos que la mayoría de nosotros. Así que gracias por ello. All right, it's time for you to Muy bien, es tiempo para un descanso. Lleváis mucho tiempo sentados. A las 4 en punto tendremos nuestra última reunión. No será sobre historia, sino un estudio bíblico. Nos vemos entonces.